La matemática de la historia. ¿Se puede calcular el futuro? ¿Y si la historia fuera cíclica? ¿Y si los mayores imperios del mundo siguieran un patrón constante? ¿Y si, entendiéndola, se pudiera prever el futuro? Una corriente histórica explora esa posibilidad. Fue ignorada en sus inicios, pero ahora está cobrando atención. Hablamos de la matemática de la historia. La idea de que la historia es cíclica y de que si se entiende se pueden prever acontecimientos futuros no es nueva, y de hecho ha sido tratada por varios historiadores y filósofos a lo largo de la historia, desde Tucídides hasta el eterno retorno de Nietzsche. Pero quien la ha llevado más lejos ha sido un hombre del sur de Europa, Alexandre Deulofeu. Deulofeu se hizo una pregunta. Si los humanos tienen un ciclo vital en el que nacen, crecen, maduran, decaen y mueren, ¿por qué no pueden tenerlo también las colectividades de seres humanos, es decir, las civilizaciones? Con esta idea empezó a observar las historias de sumerios, mesopotámicos, bizantinos, egipcios, griegos, y se encontró con algo que le sorprendió. En todas ellas se repetía un ciclo vital muy parecido, casi biológico, matemático. Por ejemplo, esto es lo que escribió y lo que acabó pasando. 1934. Yugoslavia se dividirá en 2 o 3 repúblicas independientes o confederadas. En 1991, Yugoslavia se fragmenta. 1934. Después de Irlanda viene la India y Egipto, y después Escocia y País de Gales, reduciendo el Imperio Británico a la bella zona inglesa. Poco después se proclama la independencia de Egipto, de la India, y toma fuerza el independentismo en Escocia. 1941. Hitler perderá la Segunda Guerra Mundial. Cuando dijo esto, la Alemania nazi estaba a punto de llegar a su máxima expansión. 4 años después, Hitler era derrotado. 1951. La derrota del Imperio de Moscú, con la caída de la URSS hacia el año 2000, facilitará la reunificación alemana y su liderazgo europeo. En ese momento, la URSS parecía imbatible, se creía que el comunismo dominaría el mundo. Pero en 1991 la URSS cae de forma fulminante, Alemania se reunifica y va ganando peso rápidamente en la Unión Europea, hasta llegar a liderarla. Pero, ¿en qué se basan estas predicciones? ¿Cuál es su fórmula? Pues aunque Deulofeu murió antes de acabar de pulirla, se basa en que las civilizaciones tienen una vida de media de 5.100 años y que pasan por 3 ciclos de 1.700 años cada uno. La civilización nacida de la cultura griega es un buen ejemplo, puesto que sigue el patrón perfectamente. Fase 1. Una civilización entra en fase de actividad y progreso. Aumenta la producción de recursos y, con ello, la riqueza. Es una fase de gran creación artística, científica y filosófica, que llega a su punto álgido unos 6 siglos y medio más tarde. Las ciudades crecen y se estructuran en formas más o menos auténticas de democracia. Paréntesis. Como habrás deducido, el eje horizontal es el tiempo y el vertical es simplemente el nivel de actividad social. Cuanto más arriba, más democracia, libertades individuales y cultivo de las humanidades. Cuanto más abajo, menos actividad social, más concentración de poder, más autoritarismo y más imperio. Fase 2. La producción de arte, ciencia y filosofía se estancan, igual que la economía. La democracia empieza a mutar en autocracia. Los pueblos pierden su libertad y pasan a estar bajo la hegemonía de un núcleo director. Este imperio unitario llega a su máxima concentración de poder 4 siglos más tarde, cuando alcanza el poder absoluto. Fase 3. El núcleo de poder no aguanta más y la perfecta unidad se resquebraja. Los ciudadanos han perdido buena parte o la totalidad de sus derechos y surgen conflictos políticos que suelen acabar en las armas. Se inicia una fase de decadencia que acaba en la disolución del imperio, que deja espacio para nuevas actividades y se llega así a un punto muy parecido al inicial. Si entendemos la línea vertical como lo bueno arriba y lo malo abajo, seguramente un demócrata como Obama consideraría que el punto álgido coincide con el máximo desarrollo de las artes, las humanidades y la democracia. Pero un dictador como Hitler pensaría todo lo contrario. Su punto álgido se daría con la máxima expansión y concentración de poder. La constante es la misma, lo único que cambia es la perspectiva. Todos los imperios llevan en sí mismos el germen de su propia autodestrucción, decía Deulofeu, pero su teoría no está libre de críticas. Actualmente los estados, que le equiparaba directamente a imperios, no interactúan entre sí como antes. Tienen relaciones de cooperación y dependencia y hay organismos supranacionales que ponen normas a sus relaciones, como la ONU, la Organización Mundial del Comercio y el FMI, algo que su teoría no contemplaba. Aún así, el suyo es un método que ha sido capaz de anticipar hechos futuros en un momento en el que eran impensables. Y estas son algunas de las conclusiones que sacó para este siglo XXI.
China busca expandir su influencia hacia las antiguas repúblicas soviéticas de Asia, así como el Mar de China. Siberia se convierte en su principal objetivo. La India, por su parte, entra en una fase de imperialismo muy parecido a la de China. La decadencia tanto de Rusia como de Estados Unidos son imparables. Los territorios eslavos continúan su proceso de fragmentación territorial, de oeste a este, y su unidad no supera el año 2050. Los Estados Unidos derivan hacia formas de poder poco democráticas, quedan muy desgastados por su choque con China y sufren una depresión económica que los lleva a conflictos políticos y sociales. El Imperio Federal no sobrevive más allá de 2069. Alemania y Japón alcanzan su fase de plenitud. Alemania se consolida como líder indiscutible de Europa durante los próximos 2 siglos. Japón, resurgido y reforzado, a la vez que silencioso y en la sombra, es el único contrapeso digno a China en Asia. Los imperios español y francés se disuelven siguiendo procesos muy parejos. El francés es algo más joven y dura un poco más, seguramente hasta el siglo XXII. El español se rompe alrededor de 2029 y todos los pueblos ibéricos quedan fragmentados. El Cono Sur, con Argentina como epicentro, entra en fase 1 de prosperidad, por lo que la zona se perfila como la gran esperanza de la humanidad que debe florecer a lo largo de este siglo XXI. ¿Tendrá razón? Muchos dicen que es solo un Nostradamus más y que los hechos que acertó no eran tan imprevisibles como para hablar de una teoría científica. Pero otros estudiosos ven en su tesis mucho más. Logró tomarle el pulso al reloj de la historia. Pero el propósito de Deulofeu no era tan pretencioso. Como farmacéutico, pensaba que, igual que la medicina ayuda a paliar los ciclos de la vida humana, se podría encontrar algo parecido para las civilizaciones. Si se veían venir, sus subidas y caídas serían procesos pacíficos, y no violentos como hasta ahora. La matemática de la historia podría ser, entonces, la medicina de las civilizaciones.